La tabla periódica de los elementos químicos reúne todos los elementos que se encuentran en la naturaleza, todos los elementos que conforman nuestro cuerpo y al mundo que nos rodea, incluyendo bacterias, incluyendo virus, los demás seres vivos de los reinos de la naturaleza, los minerales, todo lo que existe, todos esos elementos químicos los encontramos aquí en la tabla periódica. Aquí están reunidos. Los elementos químicos están designados por unos símbolos que se representan. Si es una sola letra, esa letra debe ser mayúscula, y si son dos letras, pues la primera letra obligatoriamente se escribe en mayúscula y la segunda se debe escribir en minúscula. Los elementos químicos están agrupados en un sistema muy organizado de unas columnas. Esas columnas se llaman grupos y esos grupos están denominados por un número romano y una letra A mayúscula o un número romano y una letra B mayúscula. Quiere decir que los grupos se deben escribir representándose siempre por un número romano, y ese número romano siempre va acompañado de una letra A o B mayúscula. Entonces existen en la tabla periódica 8 grupos con la letra A y 8 grupos con la letra B. Aquí tenemos el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, o sea que todos estos elementos pertenecen al grupo 6A, 7A, 8A. Pero también tenemos los elementos de los grupos 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y el grupo 8B tiene 3 columnas. Esta es la primera columna del grupo 8B, segunda columna del grupo 8B, tercera columna del grupo 8B. También tenemos el grupo 1B y 2B. Como pueden observar, los grupos que llevan la letra A se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica, son las dos primeras columnas del lado izquierdo de la tabla periódica, y después en la parte derecha de la tabla periódica son las columnas que están al extremo derecho de la tabla periódica. Esos son los grupos que llevan un número romano con la letra A, son 8 grupos. Mientras que tenemos en todo el centro de la tabla, en toda esta región central, los grupos que tienen un número romano acompañada de la letra B. Recuerden que esas letras, ya sea la A o la B, son letras mayúsculas. Adicionalmente, tenemos que aclarar que en la tabla periódica tenemos este grupo de elementos que están acá abajo. Son 2 filas. Esas 2 filas van acomodadas aquí en este centro de la tabla periódica, como lo vamos a explicar a continuación. Bueno, también encontramos en la tabla los periodos. Los periodos es un sistema de filas. Ellas inician desde el lado izquierdo y si seguimos terminan en el lado derecho. Estas filas se escriben con números arábigos. Arábigos son los números con los que escribimos la edad. Esos números arábigos van desde el 1 hasta el 7. Y como les decía, estas 2 filas que van acá abajo se incluyen aquí. El elemento serio y todos sus compañeros de fila van después del elemento lantano. Quiere decir que aquí después del lantano va el serio, iría aquí encima, todos esos elementos químicos irían aquí encima de estos otros elementos. Quiere decir, todos estos elementos pertenecen al grupo con la letra B, pertenecen a todos estos grupos de aquí. Igual, el elemento torio va después del elemento actinio. Quiere decir que el torio y todos los otros elementos de esta fila irían ubicados aquí. Por esa razón, al serio y todos los elementos de esta fila se le llaman lantánidos, porque van después del lantano, irían ubicados aquí encima, sino que si están aquí encima no los podríamos observar, por eso se escriben abajo. Y todos los elementos que van con el torio, en la fila del torio, se llaman actínidos, porque van después del elemento actíneo. Los actínidos, que serían el torio y todos los otros elementos que le acompañan, irían aquí encima. Repito, estas 2 filas que siempre encontramos abajo, ellas son el serio, pertenece al periodo 6, porque iría después del lantano y el lantano está en el periodo 6. Y todos esos otros elementos después del serio irían aquí seguidos encima de estos otros.
Y después tenemos que en el periodo 7, después del actinio, iría el torio y todos los otros elementos que lo acompañan, o sea que el torio y todos estos elementos son del periodo 7. Y a estos elementos, a los del cerio, que son los lantánidos, y a los del torio, que son los actínidos, se les conoce en conjunto como los elementos de tierras raras, porque en ellos hay una distribución de electrones de una forma no tan común. Entonces se llaman los elementos de tierras raras. Lo importante para conocer la tabla periódica en cuanto a grupos y periodos es que los elementos del cerio que están a continuación del cerio van en el periodo 6 y los elementos que van después del torio van ubicados en el periodo 7.